Buenos días, mi gente bonita, buenos días para todos. El día de hoy vamos a tener un tema súper importante, súper interesante. Bienvenido al episodio número 18 de Transformando el Caos. Hoy tenemos a Francis Blanco. Ella es psicólogo transpersonal y tenemos el honor de tenerla aquí en nuestro podcast. El día de hoy es tan importante el tema de hoy porque vamos a conversar sobre el amor propio. Fíjense, cada vez se evidencia a gran medida que cuando las personas tienen fuertes sentimientos de inseguridad, ¿por qué es tan importante el amor propio? Eso es lo que nos va a responder nuestra invitada del día de hoy. Algunas de las herramientas o tips para poder cultivar el amor propio en nosotros mismos. Así que bienvenidos al episodio número 18 de Transformando el Caos. Y vamos a recibir a nuestra invitada Francis Blanco. Ella es psicólogo transpersonal. Y vamos a conversar el día de hoy sobre las herramientas para cultivar nuestro amor propio. Bienvenida, Francis. Hola, gracias por la invitación. No, Hola, gracias a Román. ti. Gracias a ti por tu tiempo, gracias a ti por todo. Mira, Franci, cuéntanos un poco sobre ti. Yo dije que eras psicólogo transpersonal, pero tienes más experiencia en este tema de amor propio. Sí, así es. Bueno, yo soy psicóloga de profesión, aunque tengo otras profesiones también, pero Sí. por temas personales, pues me he dedicado mucho a trabajar el tema de amor propio de diferentes formas, ¿no? En un principio quizás era como más básico, ahorita lo trabajo en un nivel mucho más profundo y eso es una de las cosas que enseño, ¿no? Los 3 niveles de amor propio y cómo llegar a él. Entonces ya ahorita a estas alturas pues es mucho más difícil de entender, es mucho más profundo, Ok, pero bueno, allí vamos, en claro, la claro. maestría sobre todo que ya está terminando, que son los que pues digamos acceden a esta información un poco más profunda. No, no, claro, por supuesto. Pero para ti, ¿qué es el amor propio? Bueno, para mí a estas alturas de mi vida, después de trabajarlo tanto, Ujú. lo que enseño es que es el reconocimiento de mi propia divinidad, ¿ok? Ok, Que es algo difícil de reconocer porque cuando decimos divinidad o Dios, a pesar de que hay como, todos tenemos algún tipo de religión, se nos hace odioso, ¿ok? Porque nos acostumbraron o nos hicieron creer que Dios estaba fuera de nosotros y que nosotros no éramos merecedores de nada, ¿no? Somos culpables, somos, digamos, como por allí viene el primer cuento de la falta de amor propio, ¿no? y con De él somos pecadores, qué que no nos importante merecemos eso nada. que dices, porque no es para, aquí no estamos para cri- criticar ni juzgar, pero es la creencia a nivel que nos cultivaron desde niños, ¿no? Sí, yo creo que no es tema de juicio, es una realidad. O sea, es una realidad en donde nos enseñaron el por mi culpa, por mi gran culpa, y cuando una persona se siente culpable, por supuesto, no se va a sentir merecedor de nada nunca. Sobre todo ahorita, la generación de ahora, no, digamos, no se cree eso tan fácil. Yo siempre cuento que mi hijo estudió en un colegio católico Ujú. y un día estaba afuera y bravo y se monta en el carro y dice, no, porque es que el sacerdote dijo por mi culpa, por mi culpa. Y yo dije, bueno, eso no es culpa mía y se salió del bravo, Claro, ¿no? Después me llamaron, me citaron al colegio y decía, bueno, pero es que si él cree que no es su culpa, bueno, buenísimo, ¿cuál es el problema? claro. Entonces, pues no se compró la historia y muchos de los niños de ahora tampoco se la compran. Sí, El pero tema es darnos cuenta que son creencias, en pues, la ¿no? época de antes era como más forzada la cosa. Por ejemplo, en la época de uno, ¿no? De Sí, nosotras, lo, era. Sí, lo que hay que entender, pues, que son creencias y se pueden cambiar y no Pero pasa es nada, tan ¿no? importante lo que dices, el amor propio es respetar eso que tenemos dentro, ¿no? Sí, es
reconocerlo, porque ya está allí. Ahí el amor propio ya está en cada uno de nosotros. El tema es que hay tanta programación, es como si estuviésemos buscando una aguja en un pajar. Hay tanta paja que es difícil conseguir esa aguja, pero ahí está. Sí. Entonces, digamos que lo que hay es que seguir todo un proceso, un camino para reencontrarnos y que no es fácil, por supuesto que No no es es fácil, fácil, pero tampoco es pero imposible cuando se tienen no es las imposible. herramientas y más hoy en día, ¿no? Que esa es la Sí, idea de este podcast y de todas las herramientas que existen hoy en día, que es buscar eso. así es. Mira, Y Franci, y cuéntame cómo se construye ese amor propio, cómo se consigue eso. Más bueno, que no se todo construye, para las no se personas que construye. han pasado por situaciones tan difíciles. Sí, primero no se construye, como yo dije, ya el amor propio está allí. Lo que hay es que desenmascarar un montón de situaciones, de creencias, de programación para poder encontrarnos con él. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero es darnos cuenta de Ujú. dónde estamos, las situaciones que estamos atrayendo, cómo transformo aquello que se presenta en mi vida en, digamos, en material que sirva para procesarlo y que eso alimente mi alma, mi vida. No solamente las cosas nos pasan para que seamos desgraciados o estemos deprimidos, que sí, nos pasa y hay que vivirlo, pero aprovechar esa experiencia y extraer ese oro que antes le llamaban alquimia y Claro, poder hacer ese proceso de alquimia e integrar en mí aquello que necesito sanar, que necesito integrar. En la medida que el ser humano empieza a ver, digamos, lo que nos ocurre de esta forma y que digamos que también hay un montón de cosas que no podemos entender, que probablemente, pues yo lo creo, que vienen de situaciones pasadas, de vidas pasadas que no hemos resuelto, venimos a compensar, a sanar. Cuando vemos la vida así es mucho más ligera. No hay que echarle la culpa al otro ni estar peleándose con el otro para poder ser quien yo quiero ser. así es. Entonces, yo creo que hay una necesidad enorme en esta época de llegar a ese nivel de madurez en donde dejamos de culpar a los demás y nos hacemos responsables de lo que nos va pasando y de transformar eso que nos está pasando. Así es, así es. Y más que todo cuando no nos hacemos responsables, como tú dices. Yo digo que tenemos una gran responsabilidad con nosotros mismos para poder hacer la transformación. Fíjate, a veces se confunden los términos de amor propio con autoestima. Para ti, ¿qué diferencia hay? Ok, el autoestima está más relacionado con lo que yo introyecté, digamos, de lo que yo soy, qué significo y qué valor tengo. Y eso ocurre cuando estamos pequeños y lo he explicado muchas veces que tiene que ver, por ejemplo, nace un niño, una niña, y es la única nieta, la única sobrina y es valiosa, ¿ok? Pero cuando va creciendo no la dejan ser quien ella es, la critican, no le aceptan la, digamos, su personalidad. Entonces ella sabe que es valiosa, pero se alejó de su amor propio. Entonces cuando crece, tiene autoestima, porque de hecho podemos ver muchas personas que tienen autoestima, dice yo soy valiosa y yo, pero en el fondo están profundamente heridos porque son otras personas, no son realmente quienes en esencia son. Entonces, digamos que la autoestima está relacionada a lo que yo aprendí, que los demás me dijeron de si soy valiosa o no. Pero el amor propio es otra cosa, es algo más profundo. Todos los seres humanos lo tenemos, pero digamos que nos vamos alejando de él por toda la programación. Entonces, Claro, son dos cosas diferentes, que parecen sí, lo mismo, pero tienen sus matices. sí, sí, es cierto, sí, pero hay ciertas personas que tienen dudas, ¿no? Que si era igual o que no era igual. Fíjate, porque hay personas
que cuando no cultivan ese amor propio, o vamos a decirle que no son totalmente conscientes de sí mismas, ¿no? Las personas sienten culpa, ansiedad, cualquier tipo de sensaciones dentro que no las hacen a plenitud a ser una persona con felicidad, ¿no? En su vida. Entonces, ¿qué Sí, consecuencias trae el no tener el amor propio? Es lo que yo digo, ¿no? Porque es tan bueno, importante eso. ok, fíjate, una persona puede tener amor propio, pero también puede tener ansiedad, puede tener miedos, ok, eso no, digamos que no está relacionado como que si tienes eso no tienes amor propio, no. De hecho, cuando estás en ese camino de conexión con el amor propio, es cuando validas más aquello que te ocurre. Si tengo miedo, tengo ansiedad por tal cosa, es como si dentro de ti se desarrollara una madre, una hija o unas mejores amigas. Voy comprendiendo lo que me pasa y trabajo en aquello que me ocurre. Ok, Porque así como te dije que el amor propio está dentro, el reencontrarme con él es un camino. ¿Ok? Yo lo veo pues lo enseño de esta forma. Digamos que yo tenía una casa y de pronto me extravié. ok, Y entonces alguien me dice, mira, tu casa está en tal sitio, ahí siempre ha estado. Entonces empiezo a caminar por un sendero para encontrar mi casa. Ese es el amor propio. Entonces en ese sendero voy transformando cosas, voy descubriendo cosas, voy reconociendo otras. El camino del autoconocimiento va ligado al amor propio, ok. porque en la medida en que yo reconozco lo que me va ocurriendo, lo que me va pasando, empiezo a tomar responsabilidades, empiezo a reconocer mis heridas, empiezo a darme cuenta que no soy mis heridas, empiezo a darme cuenta que las puedo transformar. Todo eso me va llevando cada día a estar más cerca de lo que yo soy, porque para tener amor propio sí hay que reencontrarnos con nuestro verdadero ser. Cada uno de nosotros nos ponemos máscaras y digamos, aquí tú y yo tenemos una máscara, cuando tú estás con tu mamá tienes otra, Claro, cuando estás con tus amigas eres otra. roles, Entonces, como roles en la vida. no son, no son roles, porque cuando son roles, por ejemplo, yo tengo un rol de madre, ¿ok? Ok, Y tengo un rol de esposa y tengo un rol de guía de muchas de las personas que están aquí conectadas, pero yo soy una sola, ¿ok? Ok, con mi hijo soy la misma que con mi esposo y soy la misma que con mis alumnas, por ejemplo. Que ok, una de las cosas que yo sé que ellas aman profundamente de mí es mi originalidad. Yo soy así en todas partes, pero tuve que aprender a hacerlo, porque llegó una época en mi vida en que yo era como 10 personas diferentes. En el trabajo era una, con la pareja en ese momento era otra. ¿Por qué? Porque nos enseñan a que primero nos perdemos y que tenemos que ser de determinada manera para que me quieran, para que me acepten, porque si aquí soy muy sincera no me van a aceptar y no me van a querer y así. Entonces, como que así nos es, dividimos, ¿no? así es. ¿Y Entonces, qué herramientas nos aconsejas para todos los que estamos viendo este live para cultivar bueno, el amor propio? ok, una de esas cosas es el camino del autoconocimiento y es importantísimo empezar a conocer quién soy yo, qué me gusta, porque como les dije, siempre enseño los 3 niveles de amor propio. Los primeros son las cosas más físicas, aquellas cosas que son más visibles, pero son importantes, reconocer qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero, qué no quiero, qué acepto, qué no acepto. Y en ese camino voy reconociendo quién soy yo de verdad. Una de las cosas de las que enseño mucho es el tema de habitarnos. Yo Ok, voy en ese camino a conseguir mi casa. Luego que consigo mi casa, estoy en mi casa, empiezo a cuidarla, a pintarla, a decorarla como a mí me gusta, pero algo muy importante es que cuando yo me habito, estoy en mi mundo interno, estoy en mi vida y desde aquí no me meto en la vida de los demás, no opino en la vida de los demás, respeto las decisiones de los demás. Y eso es súper difícil porque esa es una etapa del amor propio que es de los más complejos. ¿Por qué?
Cuando yo estoy en mi casa y yo me habito, no necesito poner límites, porque está mal entendido el amor propio, como lo veo siempre por ahí. Digamos que en un nivel, cómo poner límites es porque la gente se atrapa. Hay una clase Sí, que es yo verdad. tengo, cómo poner límites con amor, y realmente es, digamos, para la venta, pero cuando entras a la clase te das cuenta que es otra cosa. Ok, Cuando yo me habito y estoy en mi vida, no necesito poner límites porque aquí estoy yo. Dejo entrar a quien yo quiera si ok. es que lo decido, pero no necesito ir a la vida a decir, tú no, quítate, ponte. O sea, porque creemos que poner límites es ir alejándonos de los demás, ¿ok? Es decirle las cosas a los demás como nos salga, y a veces terminamos hiriendo a otros, hiriéndonos a nosotros, y nos empieza a dar como culpa, porque el amor propio ahorita se está entendiendo como que yo soy yo y los demás son los demás. No, vivimos en un mundo que estamos interconectados, no podemos estar lejos de los demás. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cada uno viva en su propia casa, en su propia vida. Si yo estoy en mi vida, yo no me estoy metiendo en la tuya, Ok. ni te pregunto lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer. Si tú no me quieres contar, si tú quieres que yo te dé un consejo, yo te lo doy, pero si no lo quieres, yo me hago la loca, como que si eso no es conmigo. Eso Claro. es respetar al otro. Eso es dificilísimo porque uno se quiere meter en la vida de los demás, Sí. sobre todo a nivel No, familiar. y Hay, sobre todo a nivel sí, porque uno piensa que el amor es querer a la otra persona, pero uno quiere como que estar ahí, imponiendo también su punto, ¿no? sí, y a veces, digamos, en nombre del amor, controlamos a los demás, ofendemos a los demás, invalidamos lo que los demás sienten o quieran decir, y aunque no nos guste y nos parezca desagradable, cada quien tiene su camino. Con los hijos, digamos que hasta cierta edad, pues hay que tener una guía. Sin embargo, los hijos también tienen un camino, unas decisiones, aun cuando estén chiquitos. Solo hay que acompañar y guiar, pero no, la idea no es controlar, no manipular. Entonces, si cada uno de nosotros, como decía, vivimos en nuestra casa, Ok. poniendo esa metáfora, tendríamos más posibilidades de ser más amorosos. Lo que yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando no nos habitamos, y tiene mucho que ver con este tema del caos, yo me expongo, por ejemplo, yo estoy hablando acá contigo y yo me salgo de mi casa y yo te voy a decir a ti, por ejemplo, que no me gustó lo que dijiste ayer en una reunión y te hago un juicio, o digamos que en el momento te hago un juicio. Lo que dijiste no es así, me parece terrible. Ok, Eso te hiere, claro. ¿ok? Y tú vas a reaccionar y me vas a lanzar, como digo yo, cuando uno hace estas cosas se expone a que le lancen la bestia encima, porque todos tenemos nuestro animalito. Entonces Sí. yo vengo y me meto en tu vida y tú me lanzas la bestia encima. Y yo me ofendo, digo, pero ¿qué le pasa a ella? ¿Ok? Y entonces empezamos una discusión cuando tú te sientes herida, porque tú tienes heridas y yo también las tengo, pero yo me expuse, ¿ok? Ok. Al salirme de mi casa y a decirte lo que me pareció que estaba mal o no, yo me expuse a que tú me dieras justo en mi herida. Entonces, si yo no asumo la responsabilidad de que yo generé eso con Ok. mi actitud por querer controlar a la otra persona, pues no me hubiesen tocado mi herida y yo no tendría que tocar la herida del otro. Yo le llamo a eso ser un agente del caos. Ok. Cuando yo, por no habitarme, tengo que, digamos, actuar la herida de otra persona, tengo que, digamos que estás acostumbrada a que las personas te humillen, porque esas cosas nos pasan, ¿no? Cuando tenemos heridas, lo que hacemos es atraer personas que una y otra vez nos hagan sentir lo mismo. Cuando yo me salgo de mi vida, entonces me expongo, la vida dice, ok, ando buscando un agente del caos para que esta persona se dé cuenta que tiene que trabajar tal cosa. Cuando yo me salgo, yo me expongo y termino siendo un agente del caos. Imagínate, Yo, tiene mucha digamos, un lógica. ejemplo, sí, un ejemplo que uso mucho es, en un momento, yo tengo dos buenas amigas. Una es súper discreta, no repite nada de lo que escuche, y la otra, pues es todo lo contrario. Entonces, en un grupo, alguien dijo
algo mal de mí, se habló mal de mí. Ok. Esta amiga A no me dijo nada, pero la B sí vino y me dijo, mira, dijeron tal cosa y tal cosa, tal cosa. Por supuesto yo me herí, me sentí mal porque ese grupo yo le tengo cariño. Entonces pude darme cuenta, yo decía, bueno, ¿qué aprendo de esto? Ok, esta persona me trajo esta información, esto es útil para mí. En un nivel no es útil, porque que te digan a ti que María habló mal de ti, o sea, lo que pudieses hacer es como a lo mejor estar más atenta, ¿no? Pero me di cuenta cómo las dos, una representa a la gente del caos y la otra, digamos, que es como una gente de algo de omitir o ser más plano, ¿no? Entonces yo decía, qué interesante, tú eliges en la vida a quién quieres ser. Tú realmente quieres ser el que lleve el mensaje y sabes que vas a generar una situación dolorosa o quieres ser aquel que simplemente no se mete en eso. No quiere decir que este sea mejor que este, ojo, Está en sus manos. sí. No quiere decir que una sea mejor que el otro. Yo creo que el caos es necesario en cierto nivel. Con esta información que esta persona me dijo, pasé días meditando, procesando y llegó una información tan valiosa para mí en mi proceso de crecimiento que no cambio el no haberme enterado, ¿ok? O sea, Sí, si me hubiese entiendo. quedado con esta persona, no hubiese logrado ese nivel de comprensión que tuve a través de esto. Yo creo que los procesos son justos y necesitan a cierto nivel, ¿no? Sí, lo único que yo diría es que hay que asumir lo que venga con eso. Si yo me convierto en un agente del caos para ti, yo tengo que asumir lo que venga después, las Las consecuencias. consecuencias, claro, por Sí. supuesto. Si yo soy el del que omito, pues no hay mayor crecimiento con una persona que simplemente omite. Entonces, con este ejemplo lo que les quiero mostrar es que cuando no nos habitamos y salimos, tenemos siempre dos oportunidades, ser agente del caos o no. A veces, digamos que no, como que la vida te lleva si el contenido interno que tú tienes es el suficiente para generar el caos, ¿ok? Porque Perfecto. otros son más impecables y no necesitan crear ninguna situación conflictiva. Yo sé que Sí. es un poco complejo lo que estoy No, diciendo no. y muy profundo, Una de las pero principales herramientas es el autoconocimiento. Eso es lo primordial y es lo que te entiendo de lo que transmites, ¿no? Es lo más sí, importante, ¿no? Ver hacia adentro. sí, mantenerse Perfecto. allí lo más que se pueda. Y la segunda herramienta que yo uso a nivel personal y se lo enseño a mi chica es la impecabilidad. Uno tiene que ser impecable con la propia vida y a raíz de esa impecabilidad no queda otra que ser impecable con el otro. ¿Qué quiere decir impecabilidad? Impecabilidad es tener todo limpio, ordenado, ¿ok? Para nosotros mismos. Saber lo que me pasa, ser honesto con lo que me pasa, revisar lo que me pasa antes de ir simplemente a vomitar afuera lo que me ocurre, porque como decía, mucho de lo que veo por allí del amor propio es poner límites. Pero ¿qué pasa si yo no reviso antes lo que me está ocurriendo? Si yo no reviso antes, por ejemplo, que tú dijiste algo que me hirió. Ok. Ok, déjame ver qué fue lo que se generó que yo atraje que tú me hirieras. Ok, cuando yo lo reviso y digo, ah, bueno, esto me está enseñando que, este, que lo puedo hacer diferente, que no debí decir tal cosa porque eso fue meterme en un lugar que no me correspondía. Cuando yo ya hago mi análisis y meto dentro de mí, digamos, el proceso, yo sí puedo ir a decirte, oye, ¿sabes lo que dijiste? Me dolió. Aprendí de ello, pero no te voy a permitir que me vuelvas a decir algo así y mucho menos en público, por ejemplo. Claro. Después que yo hago mi proceso interno, porque si no, yo voy y te voy a decir, no vuelvas a hacer eso porque no lo voy a permitir, porque no acepto y respeto de nadie. Ahí no hay mayor crecimiento. Ahí solamente va a haber separación, porque tú no vas a querer volver a hablar conmigo más nunca. Claro. ¿Sí? No, y se En cambio, enfrentan los egos. claro. Entonces, cuando lo hago desde la impecabilidad, desde el amor por mí, puedo decirle a la otra persona, mira, yo me sentí así, yo
de verdad te agradecería tal cosa. Cuando uno lo hace, cuando está calmado, cuando está tranquilo, habitándose con impecabilidad, las cosas, digamos, suceden de otra forma. Y la impecabilidad va con muchas cosas. Cuando yo estoy en mi casa, como vuelvo y repito, soy impecable con mis cosas y eso va a todos los niveles, desde el orden físico al orden interno, desde ser honesto y ser honesto con uno mismo, que es la parte más difícil, cuando creemos que nuestra mente puede decirnos el problema y la solución. Allí no somos impecables con nosotros mismos. Porque si Ok. estamos programados, de una mente programada no va a salir una información nueva que me ayude a resolver un problema. Entonces aquí, digamos que viene un poco la otra parte de la impecabilidad de habitarme, que es buscar herramientas. A través de la meditación podemos conseguir respuestas. Yo les enseño a las chicas el comunicarse con el guía interno a través de unos ejercicios y eso permite también tener respuestas diferentes que no vienen de la programación, aprender a hacerle preguntas a la vida en vez de creer que las soluciones que me da mi mente son las correctas. No, y Las soluciones de cambiar la el mente chip de que siempre, somos víctimas también, ¿no? sí, las soluciones de la mente siempre nos va a llevar a las mismas cosas. El tema de la víctima, pues, es como para un live completo, Sí, es un porque tema más complejo. si nosotros mismos creamos a la víctima y nos convertimos en victimarios nosotros mismos, somos los victimarios y las víctimas de nosotros mismos. El tema es cómo yo empiezo a salir de eso para tomar responsabilidad. Es todo un proceso, la verdad. Es un camino de autoconocimiento. El camino del amor propio para mí es un camino de autoconocimiento. En la maestría que yo doy aparecen códigos, son símbolos y se trabajan ciertas cosas. Es mucho más profundo, pero son cosas que acá no daría tiempo de explicar No, porque no, son claro, por muchos supuesto. detalles, ¿no? Claro, claro, Pero por supuesto. digamos que el camino del amor propio tiene diferentes niveles y en la medida en que nos conectamos más con nuestra esencia, con nuestra divinidad, accedemos al amor propio de una forma, digamos que no hay que hacer, entramos a un estado de conciencia, ¿ok? Perfecto. Es como que vibro en eso más que en el hacer, porque a veces creemos que mientras más hacemos, más amor propio tenemos y a veces es simplemente como una máscara porque Ok, detrás pues a veces hay muchas cosas, ¿no? muchas cosas, claro. Bueno, ahora que estás hablando de que vibro o de que se vibra, ¿no? A nivel de energía, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú cuando hay una creencia de que atraemos a nuestra pareja o a nuestra vida según el amor propio que tengamos? Bueno, hay más cosas que solo el amor propio que tengamos. Sí, tiene mucho que ver, pero como yo trabajo también en temas transgeneracionales, he podido ver a Ok, través de los alumnos de clientes cómo muchas veces atraemos nuestra propia programación a repetir historias, digamos, de los ancestros porque no las conocemos, se repiten para poder sanarlas. ok, Por supuesto que está relacionado al amor propio porque así como mis ancestros, mis padres, no tuvieron amor por sí mismos y no me enseñaron a tenerlo, pues eso viene desde lejos. Y por supuesto uno viene y sale a la vida a la época en donde ya, digamos, digamos, es fácil tener parejas, pues vamos a traer lo que tuvimos, lo que aprendimos ok. y toda la historia. Entonces es difícil a veces decir, bueno, yo quiero encontrarme una relación de pareja fabulosa. Si yo no he visto hacia atrás, no he visto cómo eran las relaciones de pareja en mi familia, si estoy repitiendo o me casé con una persona que es igualita a mi mamá o igualita a mi papá. Por ejemplo, la primera vez que yo me casé, tenía en un solo hombre a los dos, a mi mamá y mi papá al mismo Wow. tiempo. Y viví, digamos, como más intenso, de Ujú. nuevo, la descalificación, los maltratos, la depresión, la tristeza, porque ya no estaban en dos, estaban en uno. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo conocía.
si yo lo que conozco es que las personas se tratan con maltratos, con malas palabras, con ofensas, yo salgo al mundo con esa información. Claro. Entonces luego que estás sufriendo y dices, pero ¿qué es esto? Pero yo pensaba, porque uno ve las novelas, ¿no? Dices, ay, yo quiero un amor así, pero resulta que eso no está en tu programación. Sales a la vida, te encuentras con una pared, sufres, ¿y qué tienes que hacer? De ese sufrimiento lo traigo y lo transformo. Y yo elijo, después de que lo transforme, ok, ya yo no quiero esta vida. Ahora yo elijo qué vida quiero vivir. Y así fue, atraje otra relación de pareja a muchos años después, en donde me, como ya estaba en este camino de autoconocimiento, me propuse hacer una pareja consciente. Y así hemos estado trabajando el tiempo que Qué dure, porque las importante, relaciones no tienen que qué ser importante. eternas. Me encanta este tema porque es tan importante para uno, ¿no? Para conocerse, para todo. Fíjate, ya estamos en la etapa de ronda de preguntas. Hay una pregunta que me llamó mucho la atención, que es que si una persona que acepta cualquier tipo de maltrato, sea físico o psicológico, hay una creencia de que no tiene amor propio y resulta que a veces es inconsciente de los maltratos, ¿no? ¿Puede ser así o no? Bueno, una persona que está en una relación en donde hay maltrato físico o verbal, psicológico, no ha conectado con su amor propio. Todavía está en la programación, en las cosas que o estoy repitiendo o estoy reparando. Yo lo he visto, por ejemplo, mamá y papá, el papá era alcohólico, le pegaba a la mamá, pues la muchacha repite lo mismo. Otras veces he visto lo contrario, que es ella la que maltrata al marido. O sea, o se compensa o se repara, ¿ok? Pero hasta que no tomamos conciencia no vamos a dar el segundo paso. Y oigan esto que sé que es odioso, pero una persona que es maltratada atrae a ese maltratador y a veces, porque lo he visto a nivel personal y en consulta, Ok, digamos que suelta a esta persona y se va con otro y el otro no es maltratador, pero esta persona lo va provocando, lo va provocando, lo va provocando hasta que éste reacciona y empieza a maltratar. ¿Por qué? Porque el contenido que tiene esa persona es de llamar el maltrato. Siente que merece ese maltrato, siente que es lo que está dentro de ella. Por eso eso hay que trabajarlo, porque perfecto. atraemos a esos victimarios, digamos, porque dentro de nosotros hay eso también, de un punto de vista quizá pasivo, porque cuando estamos en relaciones de pareja yo voy a un polo y el otro va al otro, pero son dos personas desvalorizadas, solo que uno es agresivo y el otro es pasivo. ¿Ok? Entonces Perfecto. no hay amor propio allí, hay que hacer un trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Empezar a entender, a ver, ¿por qué yo estoy atrayendo personas maltratadoras? ¿Quién en mi familia fue maltratador? ¿Cuál es la creencia que tengo? ¿Cómo sano esa herida? Y empezar a buscar ayuda. Porque a mí me pasó comprender, este hombre me trata como yo me trato a mí, no me respeto, no tengo un propósito de vida en ese momento, solo giraba alrededor de esa persona, no tenía independencia, no sabía ni que me gustaba ni que no, o sea, totalmente infantil, hasta que empiezas a darte cuenta las infidelidades, es que yo soy infiel conmigo, los maltratos es que soy maltratadora conmigo, cuando empiezas a desarmar, tú dices, ok, Ok, ya no quiero más de esto, chao, ahora, y eso fue lo que hice, ya no quiero más de esto, pero agarré y me metí de lleno a trabajar en mi camino personal, espiritual, porque no quería repetir eso de nuevo. ¿Ok? por supuesto, claro que te entiendo. Un saludo para todas las personas que se conectan, saludos desde Venezuela, Argentina, Italia, Colombia, México. Un saludo, pueden hacer sus preguntas por la casillita, nos dejan su comentario. Mientras que Francis me va diciendo algo que me interesa mucho, que es qué reflexión o qué es el caos para ti personalmente y a través de qué herramientas tú transformarías ese caos. Bueno, en mi vida hubo tanto caos que fue el que me llevó a crecer. Caos es incoherencia, este, digamos que
a nivel de física, algo que siempre ha sido así, siempre va a ser así, o sea, es como predecible, pero en el Ok. momento en que uno decide cambiarlo, entonces pasas a ser impredecible. Es como, hay una película malísima, muy vieja, pero lo valioso es esto que les voy a decir, Ok. creo que se llamaba La historia del doctor La o algo así. Y el tema es que hay unos magos y llega una señora y quiere que le lean el futuro, entonces el mago le dice, tu futuro va a ser igual a tu pasado, lo mismo que vives en tu presente va a ser igual. Y la mujer sale bravísima y lo insultó, pero lo interesante es que es cierto. Si yo no logro cambiar mi pasado, mi presente va a ser el mismo y mi futuro va a ser el mismo. Si yo no aprendo del caos que hay en mi vida, desorden, sufrimiento, dolor, heridas, eso no está ahí de gratis, está ahí Claro, para que lo transformemos y uno crece con eso. Llega un exacto. momento en que tú puedes decir, ok, yo elijo crecer desde el amor, desde el conocimiento, la sabiduría y no desde el dolor. Pero llega un momento en que lo eliges. Mientras tanto, vas a estar atrayendo diferentes situaciones dolorosas para transformarlas. Y sé que es odioso, por ahí alguien puso que sé que es odioso que les diga eso porque es más fácil decir, es que la culpa es de Mónica, que veo aquí, es que la culpa es de Mónica, la culpa es de Pedro, la culpa es de Juan o de María, pero allí no hay crecimiento. Entonces, cuando yo asumo que aquella persona que me fue infiel, sí, él tendrá su responsabilidad Claro. y es lo que él decidió hacer, pero ¿qué aprendo yo de esto? Está bien que llores, te deprimas, eso es parte del duelo, pero ¿qué vas a hacer? No vas a hacer nada con eso. Si no haces nada con eso, estás condenada a volverlo a repetir con esa persona o con alguien más. Porque Sí. cada cosa que va pasando me está enseñando y necesito transformar esto. En estos días tuve una paciente, una señora ya adulta, que se quejó mucho del esposo y habló del esposo, del esposo, del esposo. Cuando le hago ver que es ella la que tiene que cambiar, que es ella la que tiene que trabajar en sí misma, se puso brava. ¿Por qué? Sí. ¿Cómo me vas a decir que es mi responsabilidad? Si es responsabilidad de él, yo le digo, bueno, perdiste tu plata y no me Porque hagas perder mi tiempo. mira, yo Porque considero que los seres humanos se le hace difícil entender que la responsabilidad es de uno porque es lo más fácil, Francis. Porque sí, cuando tú le dices a alguien que para adentrarte dentro de ti tienes que sufrir, porque tienes que llorar, tienes que ver tantas cosas que hay dentro de ti y la gente no le gusta eso, sí, tal cual. No, lamentablemente. porque aprendimos a que es más fácil, la culpa siempre es de alguien. Por supuesto, en la vida hay diferentes niveles de cosas, diferentes situaciones. A veces alguien pudo ser cruel con nosotros y que sabemos nosotros si se está cobrando algo que hicimos en otra vida. O sea, no somos tan inocentes como creemos, pero independientemente de eso, Sí, yo creo que es mucho más transformador el que yo las cosas que me ocurran las voy transformando, me voy sanando y voy a empezar a traer gente diferente, situaciones diferentes. es Y así. eso me va a hacer sentir mucho mejor que seguir repitiendo lo mismo. Mira, nos dicen otra preguntita, ¿cómo se puede trabajar la culpa? Bueno, empezamos porque la culpa no sirve para un carrizo, ¿ok? Porque solo nos hace hundirnos más. De, ¿Para qué sí nos puede servir la culpa? Para aprender de ella, de lo que, digamos, aquello que hicimos o dejamos de hacer, ¿ok? Para hacerlo diferente, porque la culpa también es un mensajero, ¿ok? Por ejemplo, mm, les pongo un ejemplo mío, mi mamá se muere, yo quedé con mucha culpa, a pesar de que fui una de las hijas que hizo más por ella, sentía culpa. Luego que reviso la culpa, ¿cuál fue la culpa? Que pude haber pasado más tiempo con ella, que pude haber criticado menos cosas, pude haber aceptado más cosas de cosas que hacían que no eran importantes. Entonces, cuando hice una lista de todo lo que pude haber hecho diferente, ¿qué hago con eso? Me lo llevo hacia otro lugar.
a la relación con mi papá, con mi hijo, con el resto de mi familia. Ok. Esto que fue tan doloroso, saco el aprendizaje y lo meto en la vida, porque para eso es que ocurre. Entonces, la culpa, ya sea porque hay muchas cosas que, por ejemplo, decisiones en relaciones a los hijos, a los embarazos, hay cosas allí que generan mucha culpa, pues aceptar que no pudimos hacerlo diferente, ¿ok? Perdonarnos a nosotros mismos. Y hay un tipo de perdón, y les doy aquí como ese, digamos, esa información de regalo, y es que nosotras o nosotros, con la mente que tenemos, con nuestra programación, no vamos a perdonar, no sabemos perdonar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo lo hago a través de un proceso meditativo y me conecto con planos superiores porque allí sí hay la energía del perdón, ¿ok? Ok. Y eso lo traigo hacia mí, ¿ok? Y hago el proceso de perdón porque desde mis juicios, desde mi programación no lo voy a hacer porque estamos, como ya les dije, programados. Entonces ya sea que los que creen en eso, pues comuníquense con el Espíritu Santo, con su yo superior, con aquella guía, digamos, divina que tengan, que los ayude a hacer el proceso de perdón, porque por ustedes mismos, por nuestra cabeza, por ahí es muy difícil. Y lo ¿Ok? pueden hacer con cualquier tipo de situaciones, ¿cierto? Claro, sí. Mientras sienta culpa y eso les corroa la vida, porque fíjense, la culpa siempre busca un castigo. Y entonces voy a empezar a traer accidentes, me corto, me pincho, me no sé qué, me salen las cosas mal. ¿Por qué? Por culpa. Y no voy a saber que es la culpa la que me está, digamos, como traicionando. Entonces, vamos a trabajar con la culpa, aprendemos la lección y nos conectamos con algo más allá de nosotros que está, que existe, solo que no lo podemos ver, para que nos ayude a entrar en ese perdón. Es un espacio, una frecuencia, ¿ok? El tema del perdón. Solo que no estamos acostumbrados a eso, pero podemos darnos la oportunidad de hacerlo y experimentarlo. Perfecto, Francis, muchas gracias por responder. Mira, de verdad que yo estoy muy contenta, es un honor tenerte aquí. Quiero que nos hables un poco de tus clases, de tus masterclass, de cómo se ingresa. Cuéntanos un poco de eso. Ok, en la página web hay una masterclass de amor propio gratis. En la página web es www.elhilodefrancis.com. En, dice, creo que a Maestría de Amor Propio, allí está la masterclass. En mi página web hay muchas cosas gratuitas. Buscan cursos gratis, van a conseguir un montón de charlas gratis. Ahorita en junio, el 4, voy a Okay. comenzar 4 meses de un curso de análisis de códigos transgeneracional que va a ser muy diferente a los que he hecho antes. Ahí se trabaja mucho la sanación de temas transgeneracionales, pero también nos vamos a meter un poco con vidas pasadas, también trabajar cosas allí. Perfecto. Eh, O sea que y bueno, toda la información está en tu página web. sí, y la maestría de amor propio que me han preguntado mucho por privado, Ajá. comienza en septiembre. Se pueden anotar con mi asistente una lista de espera La para en maestría septiembre comienza. dura cuánto? Esa dura 10 meses. Ahorita, este mes termina la primera corte. Ah, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Francis. Es un honor. Gracias por tu tiempo, por tu aporte y gracias a todas las personas que se conectaron en el día de hoy. Y bueno, que pasen un feliz y bendecido día y que... Gracias, gracias. Chao. Gracias a todos por haber estado acá acompañándonos. Así es. Chao.